Buenas tardes, mis apreciados queridos estudiantes. Es para mí una alegría poder iniciar este curso con ustedes. Me presento, mi nombre es Freddy Alberto Parra Ardila, yo soy licenciado en Teología, egresado de la Universidad Adventista de Colombia. En estos momentos ejerzo como ministro del Evangelio, como pastor, lo que serían otras denominaciones, y también soy profesor de Biblia. Estoy encantado de poder iniciar este curso de filosofía de la educación cristiana con ustedes. Esperamos de que ustedes puedan, o este conocimiento les ayude a construirse ustedes en su vida cristiana más que todo, y también por ende puedan tener un conocimiento de información también. Mis apreciados, queremos iniciar este curso como debe ser, orando. Así que yo les voy a pedir a ustedes que allí donde estén, cierren sus ojos y nos dirijamos a Dios mediante la oración. Amado Dios y buen Padre, damos gracias, Señor, porque en estos momentos nos permite, Señor, un espacio para educarnos, Señor. Educarnos en tu palabra, entender de que necesitamos los principios de la educación para educar a nuestros jóvenes, nuestros niños, a nuestros adultos, Señor, porque en eso consiste el plan de salvación, en enseñar, Señor. Y qué bueno es aprender el arte de la enseñanza. Señor, vamos a iniciar las clases del módulo de la filosofía de la educación cristiana. Queremos, Señor, que tú seas el que nos hable, Señor, tú seas el que nos enseñes, que no sea alguna frase humana, no sea un ser humano el que esté enseñando, Señor, sino que seas tú por medio de mí, Señor. Toca mi lengua, toca mi boca, para que estos estudiantes puedan entender de una manera clara lo que es la filosofía cristiana, la filosofía de la educación cristiana. Bendícenos, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona si te hemos pedido mal en esta humilde plegaria, te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Bien, mis apreciados estudiantes, empezamos un camino al principio un tanto escabroso, porque cuando estudiamos la filosofía de la educación cristiana desafía muchos preconceptos que a veces nosotros como cristianos nos hacemos muy del común de nosotros y muy de nuestro común pensamiento, y uno de esos es divorciar la filosofía con el cristianismo. Como vamos a ver en el curso a continuación, pues ese divorcio surge por muchas ideas que surgen a raíz del razonamiento humano, ¿cierto? Pero que, como vamos a ver, muy probablemente esas teorías tienen algunas falencias, ¿no? Bien, vamos a tratar en este curso, en primera instancia, a lograr unir ese divorcio que hay entre la filosofía y el cristianismo. Vamos a lograr entender de que sí es posible lograr una filosofía cristiana basada en el escrito está, y vamos a ver de qué nos sirve o cómo nos logra dar un propósito la filosofía cristiana. Luego ya nos meteremos en el campo educativo y cómo la filosofía cristiana se mete en el campo de la educación. Para eso necesitamos entender primero qué es la filosofía. La filosofía tenemos que estudiarla desde un punto de vista etimológico. Desde el punto de vista etimológico, podemos decir de que la palabra filosofía se define o se parte en dos mitades, porque la etimología es estudiar la raíz de la palabra. Entonces debemos decir que se dividen en dos partes la palabra filosofía. La primera parte es filo significa amor, y la siguiente parte es sofía significa sabiduría. Así que en otras palabras podemos decir de que la filosofía es el amor por la sabiduría. Es decir, podemos decir que la filosofía también es la ciencia que estudia la sabiduría. Muy bien, hay algunos estudiosos, filósofos, como por ejemplo Agustín Martín, fue el primer filósofo en querer hallar una relación entre el cristianismo y la filosofía. Sobre él se nos dice, el apologista conocido como Agustín Martín fue el primer creyente que ha quedado registrado que deseaba buscar una síntesis entre el pensamiento cristiano y la filosofía gentil. Justino era un hombre dedicado al estudio de la filosofía y que militó en las filas del aristotelismo, el pitagorismo y el platonismo. Estando en el platonismo, estudió los profetas hebreos y tuvo la convicción de que el cristianismo es la forma más antigua, verdadera y divina de las filosofías.
El historiador Justo González cita que Justino había seguido una larga peregrinación espiritual, yendo de doctrina en doctrina hasta que se convenció de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Y nuevamente nos dice, al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana, y buena parte de esta filosofía consistía en descubrir las relaciones del cristianismo con la sabiduría clásica. Sin embargo, Justino solo observaba a Dios desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista soteriológico o escatológico, que es lo que abarca todo el plan de salvación. Simplemente lo veía desde el punto de vista moral. Bien, desde ahí tenemos algunas de las raíces de lo que hoy podemos llamar filosofía cristiana. Es decir, Justino Mártir se dedicó a poder unir lo que es el cristianismo, el pensamiento cristiano, y lo que es la filosofía clásica. Obviamente vamos a ver de que aunque haya algo de cierto entre que hay unión en la filosofía y el pensamiento cristiano, de aquí podemos diferir de que en Justino, de que no puede haber una unión entre la filosofía secular y el pensamiento cristiano. Es decir, eso es lo único en lo que no acierta Justino, entre otras cosas más, ¿no? En algo bíblico podemos hallar de este pensamiento justiniano. Está en Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya habíamos dicho que desde el punto de vista etimológico, la sabiduría, perdón, la filosofía es el amor a la sabiduría. Y aquí está diciendo, en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, el eje de la sofía es el temor a Dios. Habían algunos pensadores, filósofos grandes como Tertuliano, que decían que prácticamente la filosofía no tenía nada que ver con la teología o el pensamiento cristiano. Tertuliano decía de que la filosofía contemporánea estaba basada en esquemas y que prácticamente el cristianismo o el conocimiento de Dios no podía unirse con esos esquemas. O sea, no podía haber una unión entre la filosofía y el cristianismo. Para él eso era totalmente divorciado. En algo tiene razón ese hombre. Tertuliano en algo tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros a Dios no lo podemos meter en esquemas de razonamiento humano. ¿En dónde se equivoca Tertuliano? En que sí podemos filosofar a partir de las Sagradas Escrituras, a partir de lo que Dios ha dicho, porque Dios es el centro de la sabiduría. Más sin embargo, a Dios no lo podemos esquematizar bajo la filosofía secular, bajo la filosofía humanista y bajo razonamiento humano, porque Dios es un ser superior. Espero de que estemos cogiendo la idea. Al principio puede ser algo difícil, pero paso a paso la iremos comprendiendo. Principio paulino frente a la filosofía. Por supuesto, como Dios lo abarca todo, todas las ciencias pertenecen a Dios y Dios es el dueño de todas las ciencias, la filosofía no es excepta de eso. Así que la filosofía también la tenemos que meter bajo un pensamiento paulino. Y es Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo dice que debemos tomar todo, retener lo bueno, y en el siguiente versículo dice, desechen lo malo. Así pasa con las diferentes escuelas del pensamiento filosófico humano. Debemos tomar todo lo bueno de ellas. Hay algo bueno en medio de ellas. Aunque hay muchas cosas en las cuales diferimos, pero se pueden tomar pensamientos buenos a partir de esas escuelas, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Entonces debemos tener el pensamiento de Pablo de que en todo debemos desechar lo malo y retener lo bueno. La posibilidad de una filosofía cristiana. Hay un texto que a veces es malinterpretado. Las escrituras dicen en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas o sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice Pablo en Colosenses 2:8, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo.
Hay muchos hermanos que toman este texto para decir, no, la filosofía es mala, porque es que mire, aquí está hablando en contra de la filosofía, y hablan y aseveran esto, pero es que aquí el texto del apóstol Pablo no está señalando que la filosofía sea mala, está señalando los fundamentos de la filosofía. Miren que aquí está diciendo Pablo que al principio que no debemos dejarnos engañar sobre filosofías puestas en rudimentos mundanos y no según Cristo. Esa frase según Cristo y no según Cristo nos da la posibilidad de que Pablo está diciendo de que sí hay una filosofía que se pueda basar en Cristo Jesús, es decir, en la Biblia. Pablo está atacando allí los fundamentos sobre los cuales se debe basar la filosofía, porque la filosofía en sí no es mala, sino sus fundamentos. Pablo está diciendo acá que es muy diferente la filosofía antropocéntrica, es muy diferente a la filosofía teocéntrica. Lo que nosotros vamos a formular en este curso es que la filosofía teocéntrica es la que debemos utilizar para como centro para nuestra verdadera educación. La filosofía teocéntrica, es decir, la que se basa en filosofar en un escrito está. En otras palabras, filosofía bíblica también, podríamos decirlo. Pablo no está atacando la filosofía en Colosenses 2:8, sino ataca los fundamentos, perdón, Pablo no ataca la filosofía, sino los fundamentos de la filosofía en Colosenses 2:8. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Los fundamentos mundanos o los fundamentos cristianos? Si nuestra filosofía es cristiana y es bíblica, por supuesto que debe ser analizada, pero si es una filosofía que tiene sus fundamentos en el razonamiento humano, en las tradiciones humanas, es algo que no debemos que tomar por absolutamente bueno, sino que hay que entrar a evaluar. Esto implica que muchas de las filosofías son basadas en vacías tradiciones humanas conforme al mundo y que como creyentes no deben ser engañados por ellas. Así, de este modo, no debemos ser engañados por filosofías evidentemente anticristianas como el evolucionismo. El evolucionismo es un ejemplo de filosofía anticristiana, ¿no? Sin embargo, debemos saber algo sobre el evolucionismo. Ya dijimos que todas las ciencias emanan de Dios. Lo que pasa es que Satanás toma esas ciencias que emanan de Dios, las tergiversa y las toma con un fin satánico y anticristo. Por ejemplo, el evolucionismo. El evolucionismo prácticamente descarta la creación como algo emanado de Dios, sino que algo que se emana de sí mismo y que evoluciona. Pero nosotros encontramos de que en medio de todo lo que tenga malo el evolucionismo, encontramos de que los seres humanos sí evolucionamos. Aunque somos creación de Dios y fuimos creados en 7 días, los seres humanos sí evolucionamos. ¿Cómo evolucionamos? Los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Eso es una evolución, ¿cierto? El mismo ser que yo soy, el ser que yo soy ahora, no es el mismo de hace unos 25 años atrás, cuando era un bebé. Lógicamente, físicamente yo evolucioné. Hay dos diferencias en ese concepto. La macroevolución, que es el cambio de especie, es algo que como adventistas del séptimo día no debemos creer, y es ahí donde se convierte en una filosofía engañosa. Pero hay otra cosa que se llama la microevolución, que no es cambio de especie, sino que los seres humanos, pero los seres se desarrollan. En esa evolución, en la microevolución, sí es algo en lo cual podemos creer los adventistas del séptimo día. Entonces, no dejamos engañar por filosofías engañosas, por pensamientos engañosos. Pero Pablo, por otra parte, en la última frase del versículo que dice, y no según Cristo, implica que puede haber una filosofía basada según Cristo. En otras palabras, una filosofía cristiana. Entonces el texto no ataca cualquier tipo de filosofía, sino aquellas que son conforme a los rudimentos del mundo, según los pensamientos humanos y no según Cristo. Si existe algo para Pablo llamado filosofía según Cristo, podemos llamarle filosofía cristiana o filosofía bíblica, pero es aquella que es acorde a las enseñanzas de Cristo Jesús. Es decir, es aquella filosofía que está basada en un escrito está, en lo que dice la Biblia, en lo que enseña Dios por medio de sus sagradas escrituras. Eso es. Seguimos. ¿Cuál es el problema entre la filosofía y el cristianismo? Prácticamente ese divorcio existe básicamente por un problema de definición. ¿Por qué? Porque los cristianos, cada vez que se nos habla de filosofía,
lo que se nos habla a nosotros es un significado humanista. El problema muchas veces es por la definición de la palabra filosofía. La mayoría de las definiciones de la palabra filosofía las definen como un pensamiento humano, es decir, desde acá, desde el razonamiento humano, pero estas definiciones son a priori, parten de premisas, como ya lo dije, humanistas y seculares. Pero si uno le hace un estudio minucioso a la palabra, encontrará de que está muy relacionada con lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ya dijimos que la filosofía, desde un punto de vista etimológico, es el amor por la sabiduría, y la sabiduría es Dios. Así que hay un problema allí. El problema que tenemos hoy en día del concepto sobre la filosofía básicamente es sobre un problema de significados, no de la palabra en sí, no de la ciencia en sí, sino es un problema de cómo lo definimos. ¿Qué concepto tenemos en nuestra cabeza sobre la filosofía? Entonces, son de los conceptos seculares en este ámbito, son de los conceptos seculares de los cuales nosotros debemos liberarnos y quitarnos de nuestras cabezas. Realmente pensar que no puede haber filosofía cristiana, como se plantea normalmente en el mundo cristiano, puede ser una forma de dualismo. Es decir, dualismo son que dos, es la teoría que plantea que son dos cosas aparte, ¿no? Eso es dualismo. Observemos el siguiente argumento de Green. Green dice: si la cristiandad no tiene nada que ver acerca del estudio de la filosofía, entonces hemos identificado un área de la vida y del pensamiento en el cual Cristo no es Señor. Este autor continúa diciendo: y si Cristo no es el Señor de la filosofía, entonces alguien más lo es. Podría ser la razón humana por el método científico o cualquier otra cosa creada, pero permitir esta posición de que hay algo sobre el cual Dios no manda, sino que hay otra cosa que manda, por ejemplo, sobre la filosofía, que es el tema que estamos viendo. Si Dios no manda sobre la filosofía, obviamente otra cosa tiene que mandar sobre la filosofía. Entonces tendríamos que permitir la posición de la idolatría, ¿cierto? Porque la idolatría, prácticamente un ídolo, la palabra ídolo indica algo que ocupa la posición de Dios, ¿cierto? Porque Dios es quien manda. Entonces, si no manda Dios sobre la filosofía, obviamente debe estar mandando otra cuestión, otro Dios, digamos así, en otras palabras, para que podamos entender. Una vez somos llevados a la posición que establece que como cristianos debemos de desarrollar una filosofía bíblica, entonces debemos entender de que Dios domina todas las ciencias, y como Dios domina todas las ciencias, también debemos dominar la filosofía. Si no creemos en la filosofía cristiana, tenemos que plantear el hecho de que Dios no está mandando sobre la filosofía, y por ende debe haber otra cosa que mande sobre la filosofía, y por ende tendríamos que aceptar la idolatría. Por eso creemos de que Dios lo abarca todo, y si Dios lo abarca todo, también la filosofía es de Dios. Por lo tanto, como cristianos debemos sí o sí creer y